Hacemos entonces que efectivamente se cumplen estos supuestos, los cuatro supuestos que planteamos recién, y que podemos pensar que estos errores son normales centrados en cero con varianza desconocida sigma cuadrado y que son independientes entre sí, y habiendo visto que eso nos determina que la variable aleatoria y condicional a x es una normal que está centrada en el valor predicho por el componente lineal de nuestro modelo con varianza sigma cuadrado, vamos a ver que si yo quiero hacer inferencias sobre el parámetro, sobre el estimador del parámetro beta 1, vamos a poder determinar exactamente cuál es la distribución del estimador. Entonces, repasemos un segundo cómo era la expresión matemática del estimador del parámetro beta 1 de la pendiente. Y era básicamente una cuentita muy sencillita que se semejaba mucho a la correlación entre y x. Y haciendo unas cuentitas, uno puede ver que en el fondo, como nosotros sabemos la distribución que tiene y condicional a x, me conviene escribir a esta expresión en términos de y, porque todo lo demás que dependa de x, yo lo voy a considerar constante, porque ese fue uno de los supuestos que hacemos. Pensamos que siempre estamos condicionando las x que son constantes, que no son aleatorias. Entonces, yo puedo terminar escribiendo esta expresión como básicamente una suma de n elementos que en términos de y son constantes, los voy a llamar c sub i, multiplicados por y sub i. Entonces, el beta 1 sombrero se puede pensar como una combinación lineal de los valores de y sub i ponderados por valores que solamente dependen de x y no dependen de y. Entonces, el beta 1 sombrerito se puede escribir como la suma de i de 1 hasta n de c sub i por y sub i. ¿Y cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que como yo tengo la distribución, estas son variables aleatorias con distribución conocida, condicional a x siempre, por supuesto, es muy fácil calcular la distribución de esto, porque simplemente es una suma de variables aleatorias normales, que por supuesto me va a dar para el estimador de beta 1 sombrero también distribución normal, donde la media de esta distribución va a ser el parámetro beta 1, el verdadero valor del parámetro, con una varianza que la voy a poder calcular y que es esta expresión que está acá, que básicamente depende a grandes rasgos de la varianza desconocida del error y la variabilidad que tienen los datos en términos de su covariable. Pero no importa, más allá de la interpretación de estos parámetros, lo importante es que fíjense que los supuestos automáticamente nos redundan en que tenemos la distribución exacta del estimador de beta 1. De nuevo, vamos a pensar un poquitito qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir que nuestro estimador sea una variable aleatoria? Bueno, es que nuestro estimador, si nosotros creemos en los supuestos del modelo, o seguimos este jueguito de pensar que los supuestos tienen sentido, dado que y es una variable aleatoria, y el estimador en el fondo es una combinación lineal de variables aleatorias, es lógico que nuestro estimador sea una variable aleatoria. De nuevo, ¿qué quiere decir estimador? Estimador es un mecanismo de cálculo. O sea, lo que estamos diciendo acá, de una manera más plana y sencilla, si nuestro mecanismo de cálculo no es más que una combinación lineal ponderada de y puedo pensar que y es una variable aleatoria, entonces nuestro mecanismo, este mecanismo también es una variable aleatoria. Y es una variable aleatoria que con algunos supuestos que yo les traté de convencer que no eran demasiado estrictos, les puedo conocer su distribución exacta. Pero guarda, exacta salvo los parámetros de los cuales depende, que para mí son desconocidos. Y en este caso claramente es beta 1, que es justamente sobre lo que yo quiero hacer inferencia. Y el sigma cuadrado, que es una medida de incertidumbre que viene propia sumada al ruido, que es lo que desconozco en mi modelo. Varios comentarios con respecto a esto. Primero, fíjense que ahora nos olvidamos por un segundo de la parte estadística. Me olvido de la cuestión probabilística y pienso a este estimador beta 1 sombrero como un mecanismo numérico de cálculo. Y esta expresión lo que me está diciendo muy sencillamente es que, bueno, mira, en el fondo, es el estimador de beta 1, la pendiente, surge de hacer una cuentita muy sencillita. Es un promedio ponderado de los valores de y, que son los ponderadores, son estos c sub i. Y estos c sub i, si los miran bien, van a ver que tienen sentido, porque estos c sub i, si se fijan bien, dependen de dos cosas. Por un lado, de la varianza muestral, del desvío muestral
de los valores de X de la muestra, que aparecen en el denominador. Y en el numerador, para el elemento iésimo, es básicamente una medida de alejamiento de esa observación XY con respecto al comportamiento promedio de las X. ¿Qué quiere decir esto directamente? Quiere decir que para calcular el beta 1 se le va a dar mucho más peso. El C sub i va a ser más grande en alguna medida en términos absolutos. Si la variable, el valor xy está muy separado y muy alejado de la media en relación a una medida de alejamiento promedio que tengan los valores de las x's. Y esto es tremendamente importante, porque esto me está diciendo que en el fondo el mecanismo de estimación de la pendiente está fuertemente influido por los valores que se alejan del comportamiento medio de las predictoras. Y de nuevo, esto uno puede pensar que es algo muy particular del modelo lineal simple, pero no lo es. Esto vale para el modelo lineal múltiple, ya lo vamos a ver. Pero de nuevo, si nosotros creemos, y esto se los adelanto porque es un poco cierto, que el modelo lineal puede ser pensado como el Taylor en uno de todos los modelos del Machine Learning, esto que estamos viendo nos está alertando que esto es cierto para casi la mayor parte de los mecanismos de aprendizaje que podamos pensar. O sea, muy probablemente cuando querramos hacer inferencia o aprendizaje sobre componentes del modelo, las observaciones van a tener diferentes pesos dependiendo a cómo se comportan con respecto al promedio. Y esto lo que nos está diciendo es en un caso muy particular, mucho cuidado, que observaciones que son atípicas en términos de las predictoras tienen una fuerte capacidad de arrastrar inferencias sobre los parámetros del modelo, como lo estamos viendo en este caso.